8:39, la que ven en pantalla es la primera página del diario Panorama. Un mes para decidir caso de los diputados presos. Candente primer debate dio inicio formal al nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Fiscalía pidió allanar inmunidad de Hernán Alemán y Diallo Pilier y Fernando Soto Rojas. Esta será una asamblea popular. Y como les comentamos al inicio del programa, nos acompaña ahora en esta segunda jornada de entrevistas la diputada Iris Varela, a quien le agradecemos mucho nos acompañe la mañana de hoy. Diputada, quisiéramos conocer cuál es la evaluación que hace de la jornada de ayer, con la que se instaló una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2011-2016. Bueno, yo creo que el país se está dando cuenta de dónde está la verdad, ¿no? Y además de la mentira con la que siempre un sector que representa la oposición política en este país se conduce en el escenario político nacional. Ellos sobredimensionaron sus capacidades dentro de la Asamblea Nacional, incluso continúan mintiendo, insisten en la mentira, en el engaño a sus propios electores. Fíjese, ellos no pueden, tienen una representación de 65 diputados que no es capaz ni siquiera por sí misma de instalar la Asamblea Nacional ni de romper el quórum. Para romper el quórum se requiere tener mínimo 83 diputados, porque somos 165. Bueno, resulta que ellos son 65, no tienen la cantidad de votos necesarios ni para romper el quórum de funcionamiento. O sea, que ¿65 o 67? 165 diputados. Ajá, de la Asamblea pero Nacional. la oposición tiene 67. Bueno, ellos cuentan al PPT, pero el PPT a veces no quiere estar allí. A veces no quieren, ¿no? Eso de todas maneras es cuestión del PPT. En todo caso, póngale que tengan 70, igualito. Así tuvieran 70, así tuvieran 80. No son capaces. Ellos están ahorita en menor representación que la primera asamblea que se instaló en el año 2000. Ellos disminuyeron diputados y el periodo de la asamblea que concluyó el 4 de enero no se puede contar porque ellos se excluyeron. Hubo una autoexclusión, ellos se fueron. No quisieron participar a pesar de que algunos participaron en las elecciones, pero bueno, obtuvieron muy pocos votos y no fueron ni siquiera promocionados por ningún medio de comunicación. En el Táchira hubo candidatos de la oposición postulados y participando en las elecciones de 2005. Pueden recurrir a la historia a través del CNE y ahí los verán. O sea, allí no varió incluso el llamado y la imposición de Acción Democrática para retirar a esos candidatos. Ellos participaron, pero por supuesto, como no hicieron campaña, como la línea política fue, como no queremos la totalidad en la Asamblea y como no la podían obtener, entonces se retiraron. Hoy tiene 65 o 67 diputados, vamos a ponerle 70 si con eso están más conformes. Tiene 70 diputados, pero ellos pretenden que entonces esa minoría decida el destino y las actuaciones de la Asamblea Nacional. Entonces, la política que ellos ejercen es la misma que ejecutaron en el Salón Ayacucho el 11 de abril cuando dieron el golpe de Estado. Una minoría que decide los destinos del país. Acabaron con la Asamblea, con el Tribunal Supremo, con las gobernaciones, con las alcaldías, acabaron con todo. Y hasta con la Constitución, que ahora salen ellos a decir que defienden. Ese es el pasado que usted dibuja para llegar a la asamblea que tenemos hoy. Una asamblea que representa la voluntad popular de los venezolanos que pues votaron en un porcentaje por una tendencia que es la tendencia oficialista y en otro porcentaje por una tendencia que es la tendencia de oposición, de acuerdo a los números. Venezolanos que votaron en sus circunscripciones escogiendo sus candidatos. Exacto. Eso es, aquí no me vengan a mí con el cuentico de que, mira, la oposición ayer salieron con unos papelitos ridículos de 52%. Primero, esas cuentas no dan, man. Esas cuentas no dan. Vamos a ponernos a sacar los cálculos voto a voto, producto del conteo que hace el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Debe ser que ellos manejan las cuentas de Súmate, porque como ellos reconocen es a Súmate y no al Consejo Nacional Electoral, pero bueno, eso es otra cosa. Resulta que el presidente Chávez ha sido aquí electo y reelecto, y nosotros como pueblo acabamos con un golpe de Estado que instaló un presidente, porque me vas a decir que Carmona no fue presidente. Carmona gobernó este país, que fue el presidente que duró más poco tiempo, es otra cosa, pero se juramentó presidente de la República, dictador, acabó con los poderes públicos. Y ¿cuál fue el porcentaje que eligió a Carmona? ¿Con qué porcentaje se ha elegido Chávez? Chávez se ha elegido con más del 60%. En algunas ocasiones ha batido récord histórico en participación y en apoyo popular.
permanente. Siempre está por encima del 50%. Si la oposición arguye que tienen el 52 o el 53 o el 60%, ¿por qué no convocan el referéndum revocatorio contra Chávez? El problema de ellos no ha sido Chávez, no lo quieren sacar. No se juegan la tesis del magnicidio, no quieren no se lo viven clamando en Estados Unidos para que intervenga, hasta con la vocería sacrosanta del señor arzobispo Baltasar Porras. Lo cierto es que hay un asunto que es punto común tanto al oficialismo como a la oposición, y es ese interés que existe en todos los venezolanos en construir un país. Aunque hayan dos visiones diferentes, la visión que plantea el oficialismo y la visión que plantea la oposición de lo que debe ser la construcción de un país. Se puede construir un país desde esta Asamblea Nacional, diputada, en la que debe haber un respeto por las voces, en la que la mayoría debe tener un respeto por la minoría y la minoría, por supuesto, también debe tener... Yo pregunto cuándo esa minoría ha respetado a la mayoría de este país. La minoría también debe tener un respeto por la mayoría. ¿Existe la posibilidad de discusión, de debate, de pluralidad, de llegar a un consenso para construir país desde la Asamblea Nacional? Nosotros somos un poder que no podemos estar pensando en que nosotros solos vamos a sentar las bases o a echar las bases para construir el país. El país lo estamos construyendo en un proceso constituyente que arrancó por convocatoria del líder del proceso, que es el comandante Chávez. ¿O es que se nos olvida? Bueno, a nosotros no se nos olvida, los revolucionarios, pero a un sector del país que hoy tiene otra vez una representación en la Asamblea Nacional, pareciera olvidar eso. Entonces ellos quieren imponer, o sea, la democracia que lamentablemente tiene un sector con el que usted se identifica, lo sabemos, pues el sector de oposición. El concepto de democracia que tienen es la imposición del criterio de la minoría. De que yo sepa, democracia es la decisión por mayoría. En toda democracia es así, gustenos o no, la mayoría es la que impone sus criterios, y entonces no los impone ni siquiera, se somete a un escrutinio popular, a una decisión del pueblo, y en base a eso pues se toman las decisiones del país. ¿Qué ha decidido el pueblo? El pueblo empezó decidiendo llevar a Chávez a la presidencia. ¿Qué propuso Chávez en el 98? Yo recuerdo que tú andabas con un grupo de periodistas muy entusiastas, cubriendo, incluso a veces contra el veto de las líneas editoriales, la vocería del comandante Chávez, a riesgo ustedes incluso de su propia condición laboral. Y el presidente Chávez, ¿qué propuso? Reconstruir el país, hacer el llamado a la constituyente para que entre todos reconstruyéramos una nueva patria, un nuevo Estado, echar la base para una nueva institucionalidad, y eso está aquí en la Constitución. ¿Qué hizo la oposición en el 2002? Empezaron contra las 49 leyes del habilitante del presidente Chávez, quemaron leyes, hicieron desastres, compraron diputados, compraron conciencia, alcanzaron hasta 82, no pudieron alcanzar los 83, ¿entiendes? Pero por un diputado, o sea, si ellos hubieran tenido ese diputado que andaban buscando, no hubieran tenido necesidad de irse con Carmona, ni con esa marcha que manipularon, y contratar sicarios y contratar a la Metropolitana y a francotiradores el 11 de abril. Le reitero la pregunta, para hacer diputada, lo que hicieron. ¿Cuáles son esos elementos con los cuales desde la Asamblea el oficialismo puede aportar, ya que usted, pues, por supuesto, señala que no solamente se construye desde un poder, sino desde todos los poderes del Estado y también con la participación de la ciudadanía? ¿Cuáles son esos elementos que va a aportar el oficialismo, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, para construir país, para que haya un consenso en ese asunto común en el que coinciden tanto la oposición y el oficialismo, que es construir país? Sí, pero nosotros no vamos a conciliar en absoluto con quienes son los responsables de todo el país que nosotros heredamos. ¿O es que usted cree que la miseria que hay en este país es porque Chávez la generó? ¿Qué pasó aquí durante el paro petrolero? Hoy los que se quejan de la producción del país, porque están viendo afectada la producción de su empresa privada, pero olvidan, soslayan, exprofeso, que aquí hay producción nacional impulsada por el Estado. Aquí antes no se producía, por ejemplo, vamos a hablar de la parte militar. ¿Qué se producía aquí para incluso vestir y alimentar a las tropas alistadas de nuestra Fuerza Armada Nacional? Nada, todo lo importaban.
hasta las insignias militares las importaban. Hoy aquí se fabrica hasta un vehículo, el Tiuna. Hoy aquí se produce munición. Hoy aquí los menajes y el uniforme, el Patriota, es hecho aquí en el país. Eso no requerimos estarlo importando de Estados Unidos, ni con licitaciones, donde los que se llevan la gran tajada son los contratistas, intermediarios. Es decir, diputada, y vuelvo a la pregunta, pues para concentrarnos en lo que será el trabajo parlamentario. Somos todos ciudadanos venezolanos. Hay diversidad de pensamiento en este país porque se puede pensar diferente, así lo permite la Constitución. Aunque en dos posiciones encontradas, en dos posiciones que se confrontan desde el debate, que se confrontan desde las ideas, hayan puntos en común, ¿no hay posibilidad entonces de trabajar por ese punto común que va enfocado, que va apuntado hacia la construcción del país? Si la oposición está dispuesta... Es lo que los venezolanos desean. Si la oposición está dispuesta a trabajar de acuerdo al mandato que el pueblo nos ha dado, nosotros no tenemos ningún problema no digo yo conciliar, sino en respetar el trabajo que ellos aporten. Pero esa misma Constitución... Ellos lo deben respetar, respetar la voluntad del pueblo venezolano, porque es que aquí la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y no es irrespeto a la voluntad del pueblo venezolano, diputada, el que ayer 2 diputados no hayan podido juramentarse luego de que fueron electos por esa voluntad popular. ¿Por qué delitos están...? Más allá no. Aquí hay una Constitución que, a diferencia de la Constitución del 61, establece que delitos de corrupción, delitos contra la administración pública y delitos contra los derechos humanos no tienen ningún tipo de beneficio, ni prescriben, ni siquiera son sujetos esos delitos de una posible amnistía. De ningún tipo de beneficio, delitos de corrupción y contra los derechos humanos. Lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Me entiende? ¿Cuáles son los delitos por los que se está juzgando a estas personas? Por malversación de fondos públicos y peculado doloso propio. Esos son los delitos por los cuales lo está juzgando, ¿no? No lo dice Iri Varela, lo dicen las actas, lo dicen los delitos que cometieron. Por ejemplo, ustedes saben por cuál es el delito por el que se juzga a un señor que se conoce como Bazuco. ¿Saben cuál es el delito? Y lo dice la propia oposición. No, ayer lo postularon como Bazuco. Nadie sabía. O sea, yo he escuchado Bazuco, pero me entero que es un señor de apellido Sánchez Montiel, ¿no? El caso del señor Sánchez Montiel. Entonces el señor Sánchez Montiel, alias Bazuco, que era jefe de seguridad ciudadana del señor Manuel Rosales, aquel dispendioso, le quedaba regalitos así, regalitos de 30 millones de dólares, ¿no? Para sus allegados y para los dueños de algunos periódicos allá regionales en Zulia. Dicho por él, ¿no? El papel lo muestra por allá. Y usted habla por aquí. Sí, por esta cámara habla y por aquel... Aquí está, mire. Aquí hay un pequeño resumen. Esto es sacado de lo que cuelgan los propios medios de comunicación en Internet. Se le acusa por presunta participación en el homicidio de un recluso del retén en Marite. Violación de derechos humanos. El derecho a la vida. Casi nada. El principal derecho. Y el derecho más preciado, que es el derecho a la vida. ¿Y quién fue la víctima? Bueno, hay que preguntarle a la víctima. Nosotros nos instalamos en una comisión que vamos a tener que llamar a la víctima para ver qué opinan ellos de esto. Aunque allí hay otras consideraciones que yo voy a adelantar aquí algo. Fíjese, para mi criterio, y me atengo a lo que dice el artículo 200 del texto constitucional y lo que dice una propia decisión del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones de sala constitucional son vinculantes no solamente para la propia sala plena, sino para todas las salas de la República y para todos los poderes de la nación. El artículo 200 lo tenemos. El artículo 200 del texto constitucional habla de la inmunidad. Pero ¿de la inmunidad parlamentaria a partir de cuándo? De los parlamentarios en ejercicio de sus funciones. Es decir, ellos no han ejercido funciones todavía, no tienen inmunidad. Para poder ejercer funciones tienen que juramentarse. Para que entren a ejercer funciones. Eso pasó. Ellos fueron electos el 26. ¿Por qué todos esos diputados que fuimos electos el 26 no gozábamos de la inmunidad para ese periodo? Porque teníamos que esperar el día de ayer nuestra juramentación. Y para los diputados suplentes, gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones cada vez que se incorporen, por el trabajo que desempeñen con ocasión de ese cargo asistencial
de su condición de diputados suplentes. Ahí hay una apreciación política derivada de la lectura y de la aplicación de la norma constitucional y de lo que establece también el reglamento interior y de debate, que también lo traje en su artículo 25, para poder dilucidar esa tarea que nos encomendó ayer la directiva de la Asamblea Nacional. Eso formará parte de una reunión que nosotros hagamos. Pero bueno, el delito de Bazuco es ese, es asesinato de un funcionario ad honorem de la Dirección de Inteligencia Militar, que además fue llevado por orden del mismo al retén El Marite, retén que pertenecía a su Dirección de Seguridad Ciudadana. Y los de los otros señores, pues imagínense, ahí hay un señor, otro diputado, déjame cerrar con esto, discúlpame, otro señor diputado, que salió electo diputado ahorita, que fue alcalde, que se robó 700 y pico millones de bolívares para construir un gimnasio que nunca construyó. Ahí está, vayan a buscar el gimnasio que construyó él, a ver si fue verdad que lo construyó o no. Entonces, ¿a quién vamos a defender? ¿A corrupto? ¿A asesino? Yo creo que dentro de la oposición, dentro de sus 70 diputados, si los quieren tener, debe haber muchas personas que precisamente no están incursas en delitos de corrupción ni de violación de derechos humanos. Y que quieren construir país, diputada. Le voy a dejar la pregunta. Bueno, que lo busquen. Le voy a dejar la pregunta. Que lo busquen, porque yo hasta ahora no los he visto. Le voy a dejar la pregunta de nuevo abierta. ¿Cuáles son los elementos que va a aportar el oficialismo desde la Asamblea Nacional para construir país? Comenzamos la mañana de hoy con la diputada Iris Varela. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter, @Globovisión. Ya volvemos. Continuamos conversando en el estudio con la diputada por el Estado Táchira, Iris Varela. Diputada, le había dejado abierta la pregunta, ¿cuáles son los elementos que va a aportar el oficialismo para construir el país? Si nosotros vamos a profundizar en el poder popular, hicimos una oferta de campaña, la que estamos obligados a cumplir, pues, porque si algo ha caracterizado la revolución es que combate la demagogia. A nosotros no nos gusta ofrecer lo que no podemos cumplir. Por eso hemos visto a nuestro líder nunca ofrecer solucionar los grandes males heredados. Nunca lo ha ofrecido directamente. Se ha trabajado en eso. ¿Qué ha ofrecido Chávez? ¿Qué ha estado dispuesto a cumplir y que ha venido cumpliendo? Bueno, la reconstrucción del país. Convocar al pueblo una constituyente, involucrar al pueblo, cambiar el sentido de democracia golpeada y falsa que nosotros heredamos, una democracia representativa que ya es historia pasada y que muchos añoran. Un sector ahí que hoy está representado otra vez en la Asamblea lo añoran, pero que bueno. Nosotros lo que propusimos fue convertir al pueblo en legislador. El pueblo de alguna manera puede legislar hoy haciendo propuestas a través de sus diputados, de textos de ley, y además nosotros implementamos un mecanismo que es el parlamentarismo social de calle, porque dentro del proceso de formación de leyes está previsto la consulta popular, la consulta de las leyes, y nosotros en esas consultas siempre hemos recogido las modificaciones, algunas normas de contenido de todos los textos legales que nosotros hemos propuesto. Hoy nosotros queremos profundizar esa acción, o sea, más allá de que nosotros le presentemos el proyecto al pueblo, nos vamos directamente en las asambleas, recogemos con ellos las propuestas de ley que sean de interés nacional, que sea competencia de nosotros como Asamblea Nacional legislar, y bueno, la estaremos trabajando con ellos, dándole ejecución a ese artículo 70 del texto constitucional que establece como mecanismo de participación y protagonismo de pueblo la Asamblea de Ciudadanos con carácter vinculante. ¿Cómo va a ser la manera en la cual escojan las diversas tendencias políticas que están representadas en la Asamblea, las 15 comisiones que hay? Pues de acuerdo a cómo está establecido, pues le toca al oficialismo poder decidir sobre 11 comisiones, sobre su integración, sobre su conformación, y a la oposición sobre 4. ¿De qué manera se va a hacer esto? ¿Cuáles son esas comisiones que va a presidir el oficialismo? Bueno, nosotros a lo interno es un poco difícil coordinar 98 diputados, ¿no? Entonces ya establecimos un mecanismo para coordinarnos por grupos de 10 y por grupos de 9 para poder cubrir los 98. Y a la hora estamos ya en esas discusiones internas, pero eso es del partido con nuestros aliados. A la hora de escoger, el reglamento establece que nuestros
voceros, representantes de nuestra bancada, escogen en primer lugar, aportando los nombres de las comisiones y los candidatos a presidirla o vicepresidirla, para que sea en definitiva el presidente de la Asamblea o la Junta Directiva quien determine cómo queda la composición de acuerdo a la propuesta presentada por nosotros, porque recordemos que al igual que la Asamblea que acaba de concluir, la directiva que está para eso tiene que asegurarse de que todos los diputados queden trabajando en las respectivas comisiones, claro, atendiendo en lo posible el deseo manifestado por el diputado, pero igualito es una coordinación que depende también de ellos. Vamos a pasar a presentar algunas preguntas que llegan a través de nuestra cuenta Twitter. Lo que le voy a pedir es que sea concreta en las respuestas para poderle dar mayor cabida a las preguntas que llegan a través de nuestra cuenta @Globovisión. Iris, ¿qué diferencia hay a su juicio entre el caso de David Nieves y el caso Mazzuco Piglieri? ¿Cuál fue el caso de David Nieves? Eso es lo que tienen que decirle al pueblo. David Nieves fue un luchador social, un perseguido político del puntofijismo. El hermano de Sotorroja fue lanzado de un helicóptero. ¿Cuántos desaparecidos no hubo en la Cuarta República aquí por ejecución de esos gobiernos llamados demócratas, que se inauguraron con una gestión de persecución y de crímenes que aún son incuantificables y de desaparecidos, que es vergüenza para nuestra historia política y democrática? La institución del desaparecido se estrenó aquí, y después fue una política de la Operación Cóndor que ideó Estados Unidos para toda Latinoamérica. Bueno, entonces hay que diferenciar. Piglieri, que es un corrupto. ¿Por qué se le juzga a Piglieri? Por robarse unos dineros del Estado en su condición de alcalde. Igual como lo que estoy hablando de este señor Alemán, Clare Alemán. Aquí está. Yo insto a la oposición a que dejen la sinvergüenzura y que se vayan a buscar cuál es el motivo por el cual este señor no pudo ir ayer a juramentarse para gozar de inmunidad parlamentaria. ¿Por qué no puede asumir? Porque es un corrupto. Aquí está. Que vaya la oposición de este país y busque la construcción del estadio La Montañita, por el cual le dieron a este señor Alemán un monto de 749.000 bolívares fuertes, y la obra fue cancelada en su totalidad y no se ejecutó. Bueno, busquen el estadio La Montañita para que vean por qué motivo este señor Alemán, y busquen también todos los delitos por los cuales se está juzgando al señor Piglieri, que son unos corruptos, que es una vergüenza para el pueblo venezolano que esos corruptos, con pruebas en mano, vayan a pretender investirse de inmunidad para que quede frustrado esos delitos. Lo que están reclamando es impunidad, no inmunidad. Otro comentario que llega a través de nuestra cuenta de Twitter: diputada, luchemos por la paz. ¿Hasta cuándo odios, rencores, pasado? Vayamos al futuro, trabajemos por eso. Sí, lo que pasa es que no se puede construir la paz con la injusticia. Hay que primero promover la justicia. Buenos días. ¿Qué significa para usted que el 52.7% de los votos totales pertenezcan a la Mesa de la Unidad? Yo le digo que busquen la cuenta del CNN, no la cuenta de Súmate. Iris Varela, son mayoría en diputados, pero son minoría en la calle. Bueno, si somos minoría en la calle, busquen la manera de promover un revocatorio. Diputada, lo estamos exhortando. Diputada, un gran saludo para usted. Adelante, aunque en este canal planifiquen los golpes de Estado del 98. Es Muchas gracias, más camarada. que 65. Otro comentario que llega a través de nuestra cuenta Twitter. Iris, Iris, ¿por qué siempre es la misma consigna y no traen nuevas propuestas? Edinson desde Puerto La Cruz. Bueno, no sé a qué consigna misma se refiere. Porque yo por primera vez hablo de los corruptos de Mazzuco, Piglieri y de los asesinos estos. Bueno, el asesino de Mazzuco. Diputada, ¿usted cree que por ser minoría los de la oposición no merecen respeto? No, claro, nosotros respetamos a todo el mundo. Quienes han irrespetado al pueblo venezolano constantemente son ellos. Una minoría sí puede irrespetar a la mayoría de este país. Una minoría sí lo puede hacer. Y de eso se guarda santo silencio. Ahora la oposición es menos que la anterior, pero esta vez sacaron más votos que los del gobierno. ¿Son minoría? Sigo insistiendo. Cuéntenlo. Vamos a contarlo. Busquemos los resultados del CNE. Vamos a hacer una pausa y estaremos conversando unos minutos más hoy con la diputada Iris Varela. Ya volvemos.
Vamos a... 7:29. Tenemos unos minutos más de conversación con la diputada Iris Varela, electa por el estado Táchira en esta nueva Asamblea Nacional. Usted comentaba ayer en la Plaza Oleari que la nueva Asamblea Nacional debe trabajar en función de unas nuevas reglas, de unas nuevas pautas hacia una nueva estructura. ¿Cuál es esa nueva estructura? ¿Cuáles son esas nuevas reglas? Bueno, yo no recuerdo haber hecho ese comentario. Palabras más, palabras menos, pues lo preciso de todas maneras, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Impulsar que se haga, que se continúe haciendo realidad y que se consolide sobre todo, porque nosotros de alguna manera lo hemos logrado ya desde que cambiamos las características del sistema democrático en el país. ¿Cómo es la democracia venezolana y cómo es el sistema? Un sistema participativo y protagónico. Y ese sistema participativo y protagónico implica que nosotros tenemos que darle poder, devolverle poder al pueblo que le fue arrebatado durante siglos, durante muchos años, durante todo lo llamada Cuarta República, y nosotros en esta Quinta República hemos tratado de estarle devolviendo ese poder al pueblo. Ahora, ¿cómo se entiende, diputada, que se hable de un Estado socialista, de la construcción de un Estado socialista, cuando la Constitución no le da ese calificativo sí se lo socialista da. Sí en se lo el da. preámbulo? Sí se lo da. Sí se lo da. Busquemos los artículos constitucionales. El artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2? El artículo 2 constitucional. ¿Tú no tienes la Constitución por ahí? No, la tiene usted en la mano. No, pero yo digo para que después no digan que es que yo estoy leyendo lo que no es. No, pero ¿y cómo vamos a desconfiar de lo que está leyendo? A veces pasa. No. A veces pasa que uno está tan acostumbrado aquí a que anden manipulando que bueno discúlpame, pero... no, que no estoy diciendo que sea el caso tuyo. No se acostumbre a eso, diputada. No estoy diciendo que sea el caso tuyo. Fíjate, artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Bueno, pero... Social es una cosa. Democrático y social. Socialista es otra. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, explíquese. No, pero ¿cuál es la diferencia? Dime. Para nosotros aquí está consagrado en el artículo 2. En base a ese artículo nosotros estamos actuando y estamos transformando la realidad política de este país. Recibimos un mandato en el año 98, cuando fuimos a instalar la Asamblea Nacional Constituyente, que funcionó en el año 99. Cuando se instaló esa Asamblea Nacional Constituyente, de la cual estoy muy orgullosa de haber formado parte. Allí nosotros discutimos todo esto, incluso hay artículos en la Constitución, porque el sentido de la democracia participativa y protagónica, del Estado de Derecho social y de justicia, que establece este texto constitucional, transversaliza la Constitución, es uno de los valores de esta nueva democracia, de esta Constitución, de este Estado que nosotros estamos construyendo. Es participativa para todos los ciudadanos. Pero por supuesto, independientemente la oposición no está ahí, no está allí, no participaron en elecciones. No llegaron con 67 o 80 diputados a la Asamblea Nacional. Por eso le digo, independientemente de cualquier tendencia política. Pero es que ahí están. Entonces, ellos en la única parte cuando no han llegado a los poderes porque no han participado. Diputada, no han llegado a la presidencia porque no han ganado, ni ganarán. Se pueden salvar las diferencias que existen entre la visión de país que tiene el oficialismo y la visión de país que tiene la oposición para construir no se pueden salvar país. Si ellos pretenden que nosotros regresemos al pasado. No, eso va a ser imposible. ¿Hay posibilidad de alcanzar consenso, diputada? Bueno, si ellos se montan en el deseo del pueblo venezolano de construir una patria socialista, un Estado de Derecho social y de justicia, como está aquí establecido en la Constitución, no hay ningún problema. Pero si ellos quieren regresar a la democracia representativa, haciendo odas a las ejecutorias de asesinos del pueblo venezolano, como lo que hicieron con el señor Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse. A mí no me gusta tampoco hablar de muertos, que en paz descanse, pero bueno, yo creo que difícilmente va a descansar en paz quien tiene una cantidad incalculable de muertos producto de un estallido social que estaba respondiendo a sus políticas, un estallido social por sus políticas en contra del pueblo. Continuamos revisando nuestra cuenta de Twitter. ¿Usted realmente se siente representada por el presidente designado Fernando Soto? ¿Acaso no le dio vergüenza el día de ayer? Dice el comentario. Nosotros estamos honradísimos, honrados
de ser representado como diputado de la Asamblea Nacional por un luchador de toda la vida, por un hombre de principios, por una víctima de una falsa democracia que aquí se impuso a fuerza de plomo, a fuerza de cercenarle los derechos a la inmensa mayoría. Esa persona que está escribiendo, yo lo perdono porque no sabe lo que dice. ¿Cuántos votos sacó? Porque si son una fuerza política en el Táchira solo quedó ella y por lista. Se refieren a usted en este comentario, diputada. Bueno, yo soy diputada de la Asamblea Nacional. Quien crea que yo no soy diputada, que vaya y vea los números y establezca las condiciones y las razones por las cuales yo no puedo ser diputada. Y otra cosa que le voy a decir, si ellos están reclamando que solamente tienen 65 diputados y que debían tener más, bueno, que digan cuáles son esos estados donde ellos debieron haber tenido más diputados. Voto a voto. Señora Iris Varela, ¿cuándo es que usted de verdad va a trabajar por el país y no por sus propios intereses? Bueno, yo no sé, que me explique cuándo trabajo yo por mis propios intereses. Estimada Iris Varela, otra oportunidad le dio el pueblo para que ayude en la construcción de esta nueva Venezuela. Rectifique. Yo creo que aquí hay muchos que tienen que rectificar, no precisamente Iris Varela. Diputada, otra vez viene con el 52%. Bueno, Diputada, por favor. Es verdad. Por favor, ese sonsonete ya no... Bueno, pero vamos a terminar la pregunta porque está puesta al aire. No, eso yo no lo voy a responder, no pierdan tiempo ahí. Que el total de votos no oficialistas fue de 52%, votos no 98 oficializados. Más que 65. Otra pregunta que llega a través de nuestra cuenta Twitter. Yo creo que a la oposición hay que mandarle a estudiar matemáticas elementales de segundo grado. ¿La Asamblea Nacional es para ver quién tiene más diputados o para resolver los problemas del país? La Asamblea Nacional es para legislar y controlar la administración pública. Y para permitir que el pueblo participe en el proceso de formación de leyes. ¿Cuáles son los problemas que tiene Venezuela en este momento? Bueno, muchos. Hay una cantidad de damnificados que la oposición ni siquiera se ha acercado por allá. O sea, yo quisiera saber cuántos damnificados están en la gobernación de Miranda, por ejemplo. O cuántos damnificados hay en la gobernación del Zulia. O cuántos damnificados hay en la gobernación del Táchira. Pues yo sé que hay una cantidad de damnificados en Miraflores. ¿Se refiere a gobernaciones de una cantidad, las infraestructuras? Bueno, ¿no? Claro. Yo sé que en muchas alcaldías nuestras hay damnificados, que nuestros alcaldes los están atendiendo. Hay damnificados en la alcaldía de Baruta, de Chacao, en la alcaldía de Petare hay damnificados. Hay damnificados de Petare, pero lo está atendiendo el gobierno nacional. ¿No cree que ni siquiera el gobernador ni el alcalde? ¿No cree que la ley antitalanquera no los deja pensar de forma autónoma aún sin abandonar su bancada? Bueno, ¿cuál es el temor a esa ley? Si la ley lo que establece es que nosotros, de acuerdo a como dice el artículo 66 del texto constitucional, cuando nosotros participamos de unas elecciones nos ofertamos con un programa. Y la Constitución dice que ese programa hay que cumplirlo. Si uno no cumple el programa, ¿qué pasa? Uno puede cometer un delito porque es diputado constitucional, violando un derecho del pueblo y no pasa nada. La ley antitalanquera es simplemente para obligar que el diputado que se oferta con un programa lo cumpla. Eso es todo. Entonces no manipulen con eso. Le preguntaba anteriormente sobre los problemas del país, solamente refirió uno, el de los damnificados. ¿Qué otros problemas tiene el país? Bueno, hay muchos problemas. Nosotros tenemos todavía un sistema de producción donde no tenemos el control para que garantice los productos necesarios al pueblo venezolano. Aquí hay una cantidad de empresas privadas que lo que les gusta es especular, esconder, acaparar los insumos, los alimentos, los bienes. ¿Es la corrupción un problema del país, diputado? Lo es y hay que combatirla. Y lamentablemente hay una bancada ahorita de 65 diputados que están amparando a 2 corruptos y a un asesino. ¿Y en 12 años no se ha podido combatir la corrupción? Se ha combatido. Yo quiero que comparemos y sería bueno hacer un programa con eso. Ojalá que tengamos la oportunidad de traer un comparativo de todos los casos de corrupción de la Cuarta República que nunca se ventilaron y cómo los trató la Cuarta República y los casos de corrupción que se han ventilado y se han tratado durante el mandato de la Revolución, que lleva casi 12 años ya. Pero hay algunos como el caso del ciudadano Guido Antonini que no se ventiló como debió en la Asamblea. ¿Quién es Guido Antonini? Guido Antonini es un personaje que tiene una hermana que es juez en Nueva York. Eso no lo sabían, ¿verdad? Bueno, yo se los puedo decir, porque yo a Antonini sí lo conocí. Y no precisamente porque fuera amigo mío. ¿Quién es Antonini? Parte de esa oligarquía venezolana
que siempre trata de arrimarse y de conseguir contrataciones en todos los gobiernos que ha habido en este país. Él es parte de un caso en el cual salieron recursos del Estado hacia otros estados. ¿Y eso a quién le consta eso? ¿Quién maneja los dólares aquí? Los dólares los maneja Estados Unidos. ¿Cómo? Y además el caso donde fue descubierto. El Banco Central. Pero ese señor Antonini, ¿dónde vive Antonini? ¿Dónde vive Antonini? Si usted dice que los dólares ¿Dónde vive Antonini? Antonini es un ciudadano norteamericano. Vive en Estados Unidos. Vive en la Florida, por allá en Miami. Una hermana de él es juez federal de Estados Unidos. Los dólares se los encontraron en Argentina y los descubrió además el gobierno argentino. El gobierno argentino. Y eso es. ¿Por quién está protegido Antonini? ¿Por quién? Dime, Aymara, ¿por quién, que tú lo sabes? ¿Por quién está protegido? No, pero Aymara, tú no lo sabes, Aymara. ¿Quién protege a Antonini? Antonini lo protege el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y el gobierno de los Estados Unidos quiere a Chávez? El gobierno de los Estados Unidos quiere al pueblo venezolano. Al gobierno de los Estados Unidos se lo vive pidiéndole los diputados hoy de la oposición, se lo vive pidiéndole los representantes del clero que intervengan en Venezuela y que acaben con el gobierno revolucionario. Tenemos que culminar la entrevista, diputada. Quisiera que me dijera cuál es la palabra para construir el país que queremos todos los venezolanos. En una palabra. Respeto a la decisión soberana del pueblo venezolano. Respeto a las mayorías, que se aplique la democracia, porque la democracia, a diferencia de lo que piensa la oposición, el concepto para ellos de democracia es encerrarse allá en Miraflores, en el Salón Ayacucho, quitar el retrato de Simón Bolívar, cambiar la Constitución, juramentar al presidente de Fedecámara y gritar democracia, democracia. Para nosotros, ir a elecciones y que el pueblo decida. Queremos a este presidente, queremos a esta mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, queremos a estos gobernadores y queremos a estos alcaldes. Esa es la democracia. Y para construir el país no hace falta también el respeto por las minorías. Que se respete a la mayoría. ¿Y a la minoría? No, pero cuando se imponen las minorías ya hay dictadura. Pero estamos hablando del respeto. Ustedes lo que quieren es dictadura. Estamos hablando del respeto. Ustedes lo que quieren es dictadura. Estamos hablando del respeto. ¿Y qué se respeta en una democracia? O sea, ¿qué se impone? Se respeta a todos, pero ¿qué se impone? Por eso le se respeta a todos, pero se impone la decisión de la mayoría. Y las decisiones de la mayoría son las que hay que respetar para que viva la democracia. Cuando no se respeta la decisión de la mayoría, viene una insurrección popular, como pasó aquí 27 y 28 de febrero del 89. Muchísimas gracias, diputada, por habernos acompañado a la mañana de hoy, y queda comprometida desde ya para conversar aquí analizar los casos de corrupción. Sobre esos casos de corrupción. Estoy a la orden. Hacemos contacto con nuestro monitor de tránsito, Gustavo Tolosa, y luego vamos a una pausa.